Continuamos con más apuntes. En este bloque vamos a hablar con la doctora Sandra Borchichi, que es médica pediatra, oncóloga infantil. Bienvenida, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Un honor tenerte con nosotros. Pero muchas gracias, Mónica. Un honor también estar con ustedes acá compartiendo, con vos principalmente. Bueno, gracias. Decíamos, ¿no?, que nosotros fuimos compañeras de facultad, como también el doctor Hugo López, que estuvo en el programa pasado, y hay muchísimos profesionales en la provincia y en otras provincias que a mí personalmente me llenan de orgullo, porque están trabajando muy bien, son médicos excelentes, sobre todo seres humanos excelentes. Y digo, especialmente en tu caso, que elegiste una especialidad, pediatría y después oncología infantil, que es algo que, cuando hablamos de cáncer, ya en general a las personas decir la palabra cáncer les produce cierta emoción. Y si hablamos de cáncer de niños, mucho más. ¿Cómo elegiste esta profesión, no, sino esta especialidad? Sí, yo creo que un poco la vida te va llevando y las cosas con las que uno se va encontrando te hacen modificar el camino que tenías pensado. Si vos me decías cuando estudiábamos vas a hacer pediatría, probablemente no estaba en la mente de uno, y cuando estaba en pediatría era muy difícil acercarse a un niño con cáncer, tampoco estaba muy entre mis proyectos, pero bueno, en la medida que uno fue aprendiendo y fue estudiando cómo acercarse, cómo tratarlos, se fueron dando las cosas y fue así, ¿no? Estos niños en Misiones en ese momento lo teníamos al doctor Fuquilla, que pobre, hacía malabares entre el pediátrico y adultos, y los chicos con tumores sólidos teníamos que derivar todos, entonces era realmente un problema para la provincia. Claro. Y así muchas patologías, por ejemplo, hemofilia, era una patología que tenían que irse todos a Buenos Aires, cuando los accidentes y las cosas ocurrían acá, ¿no? ¿Y desde hace cuántos años estás trabajando en el servicio de...? Y volví en el año 99, o sea, ya hace bastante, digamos, no voy a contar tantos, pero bueno, hace bastante volví sin nada armado, porque no teníamos lugar donde internar, donde estudiar, donde atender a los pacientes, y la verdad que se fue ganando espacios, fuimos entrenando personal, enfermería, kinesio, extraccionistas, técnicos, y la verdad, para llegar a esto, que es lo que tenemos, que se inauguró en febrero, el área de oncomatología infantil, que es un castillo al lado de los lugares que teníamos antes, ¿no? Claro, está muy bien el contexto como para esa situación que vive el niño y la familia, ¿no? Claro, acordate que esto, nosotros hablamos que se trata de una enfermedad catastrófica para la familia, porque es así, es un desajuste de todo lo ordenado que veníamos, y la atención es tanto para el niño, pero en el contexto familiar, donde puede participar no solo mamá y papá, sino que a veces la familia ampliada, siempre está la abuela que se acerca, el tío, la gente que quiere saber más, ¿no? Claro. Y a ver, ¿se puede hablar de alguna frecuencia? ¿Cuán frecuentes son los cánceres en los niños? Y se habla en la Argentina, hay alrededor de 1.500 casos nuevos por año, entre 1.200 y 1.500, englobando a todos los tipos de cánceres. Hay algunos que son mucho más frecuentes, como la leucemia linfoblástica, las leucemias agudas, le siguen en segundo lugar los tumores del sistema nervioso central, y los terceros, los linfomas. Entre estos tres tenemos casi el 80% de la patología de cáncer en el niño. Algo que es re importante, Mónica, que es la primera causa de muerte por enfermedad en la Argentina, en menores de 15 años, pero es como causas generales, la primera son los accidentes de tránsito, que es donde tenemos la posibilidad de prevenir mucho más que cáncer en el niño. Claro. Bueno, ese mensaje es fundamental porque los padres muchas veces tienen de jóvenes, de niños, mucho temor al cáncer, y sin embargo se mueren más los niños y adolescentes, los jóvenes en accidentes. Y hay una edad en la que es más frecuente, porque estamos todos con este caso, ¿no?, de Noah, que tiene 3 añitos, y creo que a todos nos conmovió mucho, bueno, por ser hijos de reconocidos,
y sobre todo también por la edad, ¿no? Con 3 añitos, ¿cuán frecuente es? O sea, ¿en qué edades es? Siempre depende del tipo de tumores que uno habla, ¿no? Hay algunos, como las leucemias, que son más frecuentes en esta edad, entre 3 a 5 años. Hay, por ejemplo, los tumores renales, también son frecuentes a esta edad. Después como que hay una meseta baja hasta la adolescencia, hasta los 10, 11 años, donde vuelve a haber otro pico de incidencia en muchos de estos tumores. Son las edades que más cantidad hay. Igual hablamos de que es una enfermedad rara. Yo siempre digo, por ahí al pediatra en su vida como médico, nunca vio un cáncer en un niño. Afortunadamente. Afortunadamente, sí. Y ¿cuál es la importancia, como siempre decimos, del diagnóstico precoz? ¿A qué hay, bueno, el diagnóstico precoz y a qué hay que estar atento, digamos? Claro, en realidad en este momento las tasas de sobrevida y de curación que alcanzamos en la Argentina están como estancadas, o sea, no es que hay nuevos medicamentos sorprendentes que curen, sino que en este momento nos estamos enfocando en el diagnóstico precoz. Claro. ¿Por qué? Porque un chico que yo encuentro un tumor de 1 centímetro no es lo mismo que un tumor de 10 centímetros. El de 1 centímetro probablemente no está ramificado, necesita un tratamiento más corto, menos agresivo, es menos secuelar para el chico, probablemente tenga menos heridas quirúrgicas o cosas así. Es más barato también para el que paga el tratamiento, digamos, pero amén de eso, las probabilidades de sobrevida y de curación son muchísimos mayores cuanto antes uno diagnostica. Es lo que hace la diferencia, ¿no? Exactamente. Hay tumores que tienen un crecimiento muy lento y por ahí tardamos en darnos cuenta, pero prácticamente siempre la persona que hace el diagnóstico o que lleva la preocupación es la mamá. ¿Y a qué tenemos que estar atentos, ¿no? ¿A qué tiene que estar atento la mamá? Bueno, por ejemplo, de la aparición de algún bulto, alguna tumoración en el cuello, por ejemplo, o alguna tumoración en la panza. A veces uno lo baña al chiquito y ve que hay algo duro, o en la cola, en las regiones musculares. Eso es una cosa a la que hay que estar atento. Otro tipo de tumores, por ejemplo, se manifiestan con hematomas, la presencia como golpes, y el chico no se golpeó, petequias que son como más chiquitito, como que sale la sangre, pero es mucho más pequeño. Puntitos rojos serían puntitos así, rojos. transparentes, ¿no? Fiebre inexplicable y sobre todo el deterioro, o sea, es un chico que por ahí no quiere jugar, ya no le importan las actividades que tenía, o tiene una posición para quedarse quietito, dormir, que es como no le duele. Yo siempre les digo, cuando me toca hablar con pediatras o con gente, promotores de salud, que hay que prestarle mucha atención a la mamá. La mamá se preocupa y sabe que algo pasa antes que nos demos cuenta. Está muy atenta la madre, en general también, ¿no? La mayoría de las madres están como muy atentas. Y también esto de que muchas veces pasa que se presenta alguna situación por ahí, los padres no prestan mucha atención y después terminan yendo a una guardia, ¿no? De esto hablamos, que muchas veces se pasa eso y consultan y después ya no vuelven a consultar otra vez. ¿Qué digamos, relación hay entre esto y pasar desapercibido esta oportunidad de diagnóstico? El tema es que cuando uno tiene un médico de cabecera, va para los adultos también, él sabe exactamente si cierta cosa estuvo en el control anterior o no. Claro. Uno muchas veces, yo le digo a las mamás, no soy sabia, pero cuando pasás la puerta sé que algo pasa, porque uno ya conoce al chico, sabe cómo es su actitud, cómo es su ánimo, pero lo importante es tener un médico de cabecera, y si uno tuvo que acudir a la guardia porque le encontré esto a las 10 de la noche y quiero sacarme la angustia allá, igual la consulta al otro día con su médico clínico de cabecera. El de la guardia es para urgencias y emergencias, no es por ahí el lugar donde nos van a solucionar el problema de realizar los estudios que corresponden.
Claro, sí o sí, entonces después ir a la consulta. Exactamente. Ajá, y también fundamental no esperar a último momento para caer en una guardia, ¿no? No, y no tener miedo, porque Ajá. eso es otra cosa El que miedo. pasa. Uno dice, uy, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a salir? Y en realidad no, debería ser al revés, tratar de sacarnos la duda cuanto antes. Claro. Si no era nada, bueno, felices Ajá. todos, y si era algo, empezar cuanto antes las medidas diagnósticas y de tratamiento. Claro, esto es fundamental porque si no, después igual va a terminar yendo a la consulta, pero tardíamente, con pocas posibilidades, ¿no? Exactamente, porque el chico se va deteriorando. Si no tiene el tratamiento que le corresponde, no va a mejorar, ¿no? Sí, claro, yo también creo que siempre esto lo charlo, el cáncer tiene una connotación de antes, de hace muchos años atrás, en donde era prácticamente sinónimo de muerte. Hoy esto cambió tanto para niños como para adultos. ¿Qué posibilidades de curación tienen? Y acordate que los niños tienen mayores posibilidades de curación. Hablamos en la Argentina alrededor de una una sobrevida global para todos los tumores de alrededor del 70%. De posibilidades de curación. Hay tumores, por ejemplo, que se curan en el 90% Ajá. y otros en el 50%, o sea, claro. Es una media que se está viendo. Ajá. Y vemos que no podemos avanzar por el diagnóstico tardío. O sea, que a veces no es solo de la mamá que no acude, a veces hay situaciones, por ejemplo, con las obras sociales que te tienen que autorizar, que tardás una semana, que venía a buscar, que el turno. Eso, por ejemplo, si el médico pediatra, el médico de cabecera, sabe o sospecha que hay un tumor, enseguida activa los mecanismos de llamarla a la ecografista, de llamarla a fulano, y acelera las cosas porque sabe que es urgente. Sí, el tiempo ahí es precioso, o sea, es fundamental. Tal cual. Es fundamental. ¿Y cómo, a ver, cómo trabajás vos con la familia en el sentido de cómo se le dice un diagnóstico de este tipo a la familia? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué otros tratamientos o qué contención tiene que recibir la familia? Sí, esto, como te dije, es catastrófico. Y bueno, se pasa por diversos pasos, ¿no? Para que entiendan el diagnóstico y asuman el compromiso del tratamiento. Habitualmente en este momento no estoy sola, es más, en el hospital a partir del año pasado somos 3 médicos oncólogos y tenemos en el staff médicas clínica, una médica clínica y el grupo de psicología. Ajá. Donde todos hablamos el mismo idioma, las enfermeras hablan el mismo idioma, o sea que si la mamá quiere volver a preguntar o busca otra respuesta, va a recibir la misma respuesta siempre. Y además contamos con una organización, una ONG, que es extrahospitalaria, es de voluntarias y de mamás que han pasado por esto, que la verdad que nos brinda muchísimo apoyo en todo lo social, no solo emocional, sino en lo social de las familias, porque fundamental. Son familias que a veces vienen con la ropa puesta al hospital, que no tiene cómo comunicarse con su gente. Bueno, del interior mucha gente, exactamente, ¿no? Entonces estas cosas que por ahí uno como médico no las ve o pasaron desapercibidas, esta gente, bueno, le acerca un teléfono, se conecta con la familia, consigue ropa, o sea, tratamos de que tengan un bienestar más allá de lo que podemos brindar en el hospital. Claro, ¿no? Porque eso va a ser a la evolución del niño también, ¿no? Exactamente. Cuando uno ve la actitud de la familia en positivo y que vamos para adelante y que confiamos, es rapidísimo el tratamiento. Cuando te das cuenta estás terminando. La verdad que ese trabajo en equipo es increíble. ¿Y qué tratamientos se hacen, digamos, en los niños? ¿Es igual que en el adulto? ¿Cómo es? Sí, hay cosas que son distintas y las patologías también son distintas. Las drogas, acordate que como son niños tienen que ser aprobadas primero en adultos, o sea que en pediatría no se habla de muchas drogas nuevas, digamos, porque hay que hacer primero la experiencia, la aprobación, son cosas que tardan muchísimo más tiempo. Consiste en las 3 bases, como siempre: cirugía para algunos, para los tumores sólidos, quimioterapia para otros y radioterapia para los menos. Combinado, ¿no? Hay patologías que tienen las 3 cosas, por ejemplo el tumor
renal, recibe quimioterapia primero, se opera y si es un estadio avanzado va a hacerse radioterapia. O sea, usamos todos, pero por ejemplo, cuando evaluamos protocolos de tratamiento, lo que se está tratando es de bajar la toxicidad, bajar la radioterapia, porque pretendemos que este chico viva hasta los 70 años, con las menores secuelas posibles, ¿no? Nosotros siempre hablamos de prevención y vimos que es fundamental el diagnóstico precoz, anticiparse y tratar lo más temprano posible. Pero ¿se puede decir que hay algo como para prevenir los cánceres en los niños? No es como el que si fumás puedes tener cáncer. No, lamentablemente no tenemos nada de esto, pero el diagnóstico precoz es lo más importante, el que sea seguido por un médico clínico, porque hay ciertas malformaciones estructurales del cuerpo que se pueden asociar a tumores y que el pediatra ya sabe que hay que controlarlo más de seguido. Entonces, creo que esa es la mejor prevención que podemos hacer. ¿Los antecedentes hereditarios, si los padres tuvieron? Cuentan poco. Poco. Y si los antecedentes... esa es la otra pregunta. Si un chico ya tuvo... ¿Tiene probabilidad se tiene que cuidar, digamos, tiene que hacerse los controles más estrictos? Que hay, cuando uno tuvo un cáncer y un tratamiento con quimioterapia, el control es de por vida. Los que hacemos pediatría pretendemos verlo una vez al año siempre, no es hasta que cumpla tanto, sino para saber cómo está y si hubo secuelas o no. La probabilidad, por ejemplo, el que recibió radioterapia, por ahí va a tener que hacer controles con el ginecólogo más precozmente, las mamografías más precozmente. El que recibió cierto tipo de drogas tiene más frecuencia de cáncer de colon, por ejemplo. Entonces, tiene que hacer controles más precoces, ¿no? Cuidarse un poco más. Bien, bueno, Sandra, la verdad que es un tema muy interesante desde el lugar de la prevención, de perderle el miedo, porque el miedo nos paraliza. Son cosas que suceden en la vida, pero hoy por suerte también se cuenta con muchos recursos y mucha probabilidad de curación. Y el trabajo de ustedes me parece excelente, les felicito a vos y a todo el equipo. Gracias. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Bien, nos vamos a una pausa, ya volvemos.